Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, sean muy bienvenidos. A quienes hablan español pueden consultar la caja de descripción abajo. Tengo un canal en español que está siendo traducido excelentemente en tiempo real. Se llama La Voz del Señor. Y allí pueden encontrar profecías que he cubierto en el pasado, porque estamos trabajando metódicamente para poner ese sitio al día con el punto en el que me encuentro ahora. También tengo plataformas alternativas en BitChute, Rumble y Brighton, donde hay algunos mensajes sobre el COVID-19 2020, el gran reinicio, que ya no están alojados aquí. Así que tienen la opción de dirigirse a esos canales y acceder fácilmente a lo que yo suelo llamar la lista de reproducción médica. Pero en esos lugares es simplemente lo que encontrarán allí. Trataba sobre el daño que causa, el daño que va en el brazo y las cosas que Dios estaba diciendo que sucederían a causa de eso. Y tengo un mensaje del Señor que recibí el 21 de marzo y lo publiqué ayer. Y en realidad el Señor quería que lo publicara el mismo día que lo recibí. Pero ese día resultó ser uno de esos días en los que simplemente no logras juntar todo. Y aquí estoy solo un día después. Y esta profecía sigue hablando. Dios sigue hablando sobre la crisis bancaria que se cierne sobre nuestras cabezas aquí en Estados Unidos. Y lo que percibí simplemente al escuchar la manera en que Él habló en esta profecía es cuán seguro está Dios de la información que da. Así que para Dios nada lo sorprende, porque Dios está fuera del tiempo. Así que Dios nunca está esperando que los eventos ocurran secuencialmente, uno tras otro. Dios no es humano, así que Dios no está limitado a ver cómo va a salir esto. Cuando Dios habla, en realidad nos está hablando desde el final de un asunto. Por eso Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Y siempre digo en mi vida, Dios también es cada paso intermedio. Por eso los cristianos siempre deberían esforzarse por crecer en su dependencia y fe en Dios. Dios no solo te dará una instrucción aquí y luego estará esperando al final para juzgarte o ya sabes, para calificarte por ello. Él está disponible. Él está disponible. Su palabra está disponible. Su espíritu también está disponible para caminar contigo en cada paso. Todo lo que Dios requiere del cristiano es el siguiente paso. Da el siguiente paso en fe, sabiendo que no estás solo. Así que esta profecía, hay momentos en que el Espíritu del Señor simplemente está esperando a que yo tome conciencia, es decir, que despierte. En el momento en que despierto, Dios comienza a hablar como si tuviera un bolígrafo, como si tuviera papel, aunque no tenga ninguna de esas cosas. Y a veces, cuando estoy cansado, puedo escuchar la misma profecía 4 o 5 veces. Acostado en la cama, la misma profecía, simplemente Él lo dirá todo. Y entonces mi mente está tratando de aferrarse a los fragmentos, pero estoy lidiando con el sueño. A veces estoy lidiando con el cansancio. Él vuelve al principio y repite todo. Y así fue esta profecía. Él seguía repitiendo el mismo mensaje una y otra vez porque este mensaje está establecido. Este mensaje es completamente diferente de lo que nos están diciendo. No es como si pudiera entender todo lo que nos están diciendo. Porque parte del lenguaje que estas personas usan en sus videos, yo pienso, está bien, porque es como que dicen, oh, ya sabes, ahora mismo estamos en una situación apretada. Y luego el QE del quinto trimestre va a retroceder y después subir de nuevo. Y entonces estamos viendo un aterrizaje forzoso y simplemente no hablan inglés. Simplemente hacen lo posible por confundir a la gente. Pero Dios es muy misericordioso y Dios es muy diferente y Dios es muy definitivo. Dios es muy definitivo. Hoy simplemente estoy alegre. No es como si la profecía fuera buena. No lo es. Si viste la miniatura de la imagen, ya sabías que no eran buenas noticias. Pero alabado sea Dios por su presencia y su bondad. Así que cuando Dios dice que algo está establecido, eso ya está terminado, ya está hecho. Ya ha sucedido desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del cielo. Y así todo lo que está sucediendo es que Dios nos está contando el final de una conversación que ya tuvo consigo mismo. Él ya ha evaluado la situación, Él ya sabe lo que va a hacer. Y por lo tanto la profecía en realidad es una conversación de fondo. Así es como yo la llamo. Es una conversación de fondo del Dios del cielo.
Nos está diciendo algo con lo que él ya terminó y nosotros lo escuchamos por primera vez y ahora tenemos que adaptarnos. Y así, tan pronto como abrí los ojos, este es el mensaje que escuché del Señor. Y seguía repitiéndose hasta que lo entendí. Porque involucra algo de lo que no sé mucho, que se llama riesgo sistémico. Y lo primero que dijo fue, el sector bancario ha fallado, está acabado, ha colapsado, los bancos fallarán. El sector bancario colapsará y se llevará todo lo demás consigo. Y esto es lo que estaba diciendo acerca de Dios. Dios está diciendo que el sector bancario de los Estados Unidos ha fallado. Pero si llamas a los expertos y los pones en un panel, dirán cosas muy diferentes. Pero él dice ha fallado, lo que significa que entre aquí, donde comenzó, y este trayecto en el medio, hacia donde vamos. Con todos los anuncios de la Reserva Federal y todas las demás cosas que algunas personas pueden no entender, ya hay un final establecido. Y ese final es que la visión que traje aquí de ver todos los enormes edificios de vidrio que representan los grandes bancos de renombre, los bancos medianos e incluso los bancos más pequeños, todos ellos van a incendiarse. Y en esta profecía Dios llamó a ese fuego riesgo sistémico. El sector bancario ha fallado, está terminado, ha colapsado. Los bancos van a fallar. El sector bancario colapsará y se llevará todo lo demás consigo. Y luego continúo con sus palabras. Todo lo que tenga que ver con el dinero en Estados Unidos o todo lo que dependa de los bancos en Estados Unidos fallará. Así que, obviamente, si hay cosas extranjeras que dependen del dinero estadounidense y si hay cosas extranjeras que dependen de los bancos estadounidenses, también se verán afectadas, dice él. Nadie podrá salvarlos porque los bancos tienen contagio. Lo que vemos ahora no es el final de esto. Jazz dice que todo esfuerzo desesperado por salvar los bancos de Estados Unidos fracasará y que Estados Unidos tendrá un riesgo sistémico. Y ese fuego que ardía en los edificios en el video que hice recientemente que habla del colapso del sector bancario, ese fuego es lo que se conoce como contagio. El contagio es una especie de enfermedad mortal o virus letal que entra en el centro de algo y luego se propaga muy rápidamente. Se propaga tan rápido que incluso si comienza desde un epicentro muy pequeño, puede infectar a 5 personas, que luego infectarán a 55 personas, que después infectarán a 2,000 personas. Y como puedes ver, pasar de 5 a 55 a 2,000 es lo que llamamos crecimiento exponencial. No es un crecimiento normal, es un patrón de crecimiento que está completamente fuera de control y se mueve tan rápido que incluso los expertos en el campo, esto tiene que ser obra del Señor, incluso los expertos en el campo no son capaces de responder a tiempo, porque el contagio es una especie de infección que va más allá de su capacidad, más allá de su habilidad y más allá de su tiempo de respuesta, incluso si están entrenados para manejar una enfermedad o un brote. El contagio es el tipo de enfermedad que rápidamente supera los recursos disponibles, el conocimiento disponible, la habilidad disponible, la capacitación disponible, y luego causa un resultado horrible, horrible. El ébola es contagio. Cuando se desata es muy difícil de contener. Y quienes están en el terreno pueden decirte cómo es eso. Así que Dios dice que todo esfuerzo desesperado que hagan para salvar los bancos estadounidenses fracasará. Y Estados Unidos va a sufrir un riesgo sistémico. Y hablé de esto muy recientemente en uno de los videos recientes. Y yo estaba preguntando, era una cuestión de guerra. Yo estaba diciendo, ¿qué sucede cuando Apocalipsis 18 se cumple sobre los Estados Unidos? ¿Qué sucede cuando un país que está en el centro de todo, el comercio mundial, las guerras mundiales, la influencia mundial, la política mundial, qué sucede cuando un jugador tan clave cae de repente? ¿O qué sucede cuando un jugador clave entra en declive? Muchas otras relaciones y muchos otros equilibrios existentes se verán afectados. Y por eso cuando Estados Unidos, sí podemos decir que Estados Unidos está en el medio, y ella comenzó a decaer. El orden mundial siempre se corrige a sí mismo y lo verás. Dios nos lo ha dicho desde 2019 cuando empecé a hablar en línea. He estado hablando de estas cosas que veremos el contrapeso de 2 cuernos que se levantan y esos cuernos gemelos son Rusia y China. La gente en realidad piensa que hablo de Rusia ahora porque está en las noticias.
He estado viendo a Rusia venir a América desde 2014. He estado viendo visiones que Dios ni siquiera me explicaba. ¿Por qué hay rusos en la calle haciendo daño y matando gente? Pero ese no es el tema aquí ahora. Riesgo sistémico. El Señor me dio este entendimiento porque el entendimiento que tengo resulta estar respaldado, de hecho, por lo que aparece en Google. Pero así fue como Él en su bondad me lo desglosó, para que yo pudiera comprenderlo. El riesgo sistémico es diferente de este otro riesgo, me dijo, llamado riesgo sistemático, porque yo pensaba que se refería al riesgo sistemático. La gente piensa que estos dos tipos de riesgo son lo mismo, pero no lo son. El riesgo sistémico, el riesgo sistemático es cuando un problema se desarrolla en un área debido a los procesos en esa área, a la forma en que se hacen las cosas en esa área. Y entonces eso arruina esa área. Y luego comienza a pasar a otra área para arruinar esa área. Y después a la siguiente y a la siguiente. Así que cuando el riesgo sistemático está en acción, es como ver caer fichas de dominó. Entonces, si lo tienes en un área, si actúas lo suficientemente rápido, puedes contenerlo rápidamente. El riesgo sistémico es diferente. El riesgo sistémico es cuando empiezas a tener fallos en múltiples áreas al mismo tiempo. Y el mejor ejemplo de eso eran los médicos. Esto es lo que yo estaba entendiendo. La enfermedad sistémica es cuando ocurre una falla multiorgánica en la misma persona. Ves que la frecuencia cardíaca de una persona de repente cae, ves que una persona de repente tiene problemas para respirar por sí misma. Necesitan ser intubados. Así que los médicos están tratando de hacer funcionar el aparato respiratorio, están tratando de estabilizar la frecuencia cardíaca, están trabajando con los ojos de la persona, están trabajando con la persona, dicen no puedo ver y los médicos responden, oh no, también está perdiendo la vista. Muchas cosas salen mal al mismo tiempo. Y una vez que los médicos están tratando con una persona así, muy a menudo saben que tienen que preparar a la familia de esa persona para recibir malas noticias. Así que el riesgo sistémico en una economía es igual. Es el colapso total de los mercados de dinero, los sistemas monetarios, las estructuras financieras, los métodos de manejo del dinero y algún día el dinero mismo. Esto generalmente es causado por una combinación de factores que no se pueden solucionar. ¿Por qué sucede esto? Porque en el riesgo sistémico estás lidiando con el colapso de todo el sistema, al mismo tiempo y a un ritmo que supera el conocimiento, las habilidades, los recursos o los métodos disponibles para frenar y detener el contagio que ha comenzado, ardiendo. Y así, porque todo está conectado, cuando las cosas están sanas y funcionan en el sistema, todas las partes del cuerpo prosperan. Todas las partes de ese todo, el todo económico, estamos hablando de nuestro país, prosperan. Pero debido a que todo está conectado, significa que cuando la enfermedad o la destrucción entra incluso en una sola parte, toda la parte, cuando el ébola entra en una parte de una persona, no se queda localizada. Incluso si lo contraes por un corte debajo de la uña y estás expuesto a la sangre contagiosa, no se queda en el dedo. Va a entrar en tu torrente sanguíneo y recorrerá todo tu cuerpo. Cuando algo es sistémico, el todo se ve afectado de inmediato. Y como todo está conectado, todo se vuelve inestable, enfermo, y no hay manera de aislar la parte dañada. Y esto como estamos viendo. Estamos viendo cómo un banco simplemente desapareció del radar, cayó en el olvido y fue absorbido. Creo que lo pusieron en intervención. He estado hablando de esto durante años. Que veremos este proceso en el que la gente simplemente será agrupada y llevada porque tienen el contagio, pero no está funcionando. Otros actores más pequeños están empezando a caer, están publicando videos. Estos extraños y eufóricos youtubers que parecen extremadamente felices de que esto esté ocurriendo como si este fuera su momento de brillar, de que los ahorros de la gente puedan desaparecer. Pero de todos modos están difundiendo información de que ahora las cooperativas de crédito más pequeñas y los bancos más pequeños están en problemas. Y por supuesto no están en tendencia porque no son Credit Suisse ni este banco SVB, que literalmente acaba de caer del borde del mundo. Y así todo el ecosistema sufre porque la podredumbre empieza a moverse por el sistema. Y el Señor me decía que esto es algo así como un error fatal.
Cuando alguien te da este pequeño USB, ya sabes, la pequeña memoria, y te dice, oh, aquí está la información que me pediste está aquí, y tú dices, gracias, y tomas esa cosa. Pero esa persona tiene un virus en su computadora de casa. Lo conectas a tu sistema y lo que hay ahí simplemente se esparce por tu sistema y la computadora. La gente sabe que algunos de estos virus son tan peligrosos que pueden borrar todos los datos de tu computadora en unos 30 segundos o un minuto. Simplemente borran todo el disco duro y tu máquina queda completamente vacía. Y luego esto es lo que dijo el Señor: los bancos se derribarán unos a otros y todo lo demás con ellos. Supermercados, tiendas, pequeños abarrotes. Estos son los verduleros, ya sabes, los que están afuera, que solo tienen naranjas y remolachas y no tienen una tienda. Ellos montan estos pequeños kioscos y compras lo que necesitas de ellos a medida que pasas. Pequeñas niñas, pequeños abarrotes, escuelas, dijo el Señor. No puedo decirte cómo se verán afectadas las escuelas, pero tal vez alguien lo sepa. Prestamistas, bienes raíces, corredores de propiedades, pequeños negocios, grandes franquicias. Estas son las grandes tiendas que hay en todas partes, como Target, como McDonald's, como Wendy's, la bolsa de valores y, por último, pero no menos importante, Joe Biden. Joe Biden perderá apoyo a raíz de esta crisis y habrá una gran crisis política al mismo tiempo que una crisis financiera en Estados Unidos. Él caerá como resultado de esta crisis y será convertido en chivo expiatorio y títere de lo que ya se ha creado tras bambalinas. Destituyan al presidente Biden. Verás esto en pancartas por todo Estados Unidos. Será tendencia para un presidente que, a pesar de todos sus fracasos públicos hasta ahora, ha evitado cualquier gran repercusión política. A pesar de todas las cosas por las que se le ha culpado y de las que ha logrado escapar, esta crisis será la que termine por hundirlo. Así que no vivimos en un vacío. Podemos ver que el presidente ya está un poco frágil. Estas cosas no son algo completamente nuevo. Esto no es una noticia de última hora. Podemos ver que ha habido resistencia, que no está capacitado. Muchas personas sienten que Estados Unidos no está en una posición de liderazgo fuerte y que no está siendo respetado por las potencias internacionales. Y muchas personas dicen que esto se debe a que estamos empezando a perder relevancia como resultado directo, por el hecho de que no estamos mostrando un liderazgo fuerte ante el mundo. Y no podemos negar que la gente realmente no viene aquí para conversaciones y realmente no vienen aquí a interactuar políticamente, pero sí que se están visitando entre ellos allá afuera, ¿verdad? Definitivamente están viajando a los países de los demás, especialmente personas de países que Estados Unidos podría considerar hostiles o que claramente no son verdaderos aliados. En lugar de venir aquí para el diálogo o cosas por el estilo, se están visitando entre ellos y muestran una unidad muy visible allá afuera. Y cuando vi esto, le dije al Señor: Dios, tú eres verdadero. Porque lo que Dios dijo hace 2 o 3 años, creo que fue en 2020 cuando traje la profecía, ascendencia, Dios dijo, que la gente empezaría a ignorar a Estados Unidos, que Estados Unidos comenzaría a declinar en su liderazgo político y en su relevancia política. Y la gente estará mucho más interesada en las relaciones transfronterizas entre ellos mismos y también empezarán a percibir a Rusia y China como socios con quienes hacer acuerdos. Rusia y China como personas con quienes ir y tratar directamente. Y creo que la gente ha empezado a hacer acuerdos con esos dos países para obtener recursos como gas natural y petróleo en sus monedas locales. Así que no están usando el dólar, aunque el otro día hubo un titular que decía que incluso con los bancos tambaleándose, el dólar es el único juego en la ciudad. Parece que la realidad no concuerda con ese titular propagandístico. Y recuerden que he dicho, desde que compartí el sueño de 2018 que se llama Dinero por el Desagüe, que la propaganda va a entrar en efecto en este país. Nos han estado diciendo que la inflación era transitoria, pero puedo decirles que mi billetera no está de acuerdo en que la inflación sea transitoria, porque el precio de la carne de res en la ciudad de Nueva York es un crimen contra la humanidad. Así que no es transitoria. Estaba aquí en 2021, que fue cuando la noté por primera vez. En el primer trimestre de 2021, los precios de todo subieron abruptamente.
en un vecindario que hasta ese momento había estado bastante equilibrado. En cuanto a precios, era como si unos pequeños duendes hubieran ido y reajustado el precio de todo en un radio de 4 millas de mi casa. Y no ha sido transitoria, a menos que transitoria signifique que llegó para quedarse y seguir aumentando continuamente. Y así Dios dice que Joe Biden va a deslizarse hacia abajo en la escala por esto. Y estaba hablando de que se avecina un juicio político para este hombre por esta razón. Que esto no va a ser tolerado por los estadounidenses comunes una vez que los bancos empiecen a hacer esto, cayendo unos sobre otros y derribándose entre sí. Y que todos estos esfuerzos desesperados por apuntalarlos no van a funcionar. Así que cuando Dios enumeraba todos los lugares que se verán afectados por este riesgo sistémico, el sector de la vivienda, los supermercados y las compras, e incluso los pequeños negocios, él dijo, tiendas pequeñas, los verduleros, simplemente estos tipos que literalmente empujan esos kioscos de metal y los instalan y tienen verduras, cebollas y de todo. Y si no quieres ir a la tienda y vas caminando y ves uno, puedes hacer muy buenas compras con ellos. Pero él dice que desde los más pequeños hasta los más grandes, las grandes cadenas de tiendas. Macy's ha estado cerrando, Bank of America ha estado cerrando. Están cerrando oficinas. Están despidiendo gente. Estamos en medio de una realidad que está siendo constantemente negada por las personas en el poder, como si no tuviéramos ojos para ver. Y como la gente está tan desesperada por una apariencia de normalidad, siguen creyendo lo que la televisión les dice, en vez de simplemente dejar que sus billeteras les profeticen y les digan, no me siento bien. Y esto ha estado ocurriendo desde hace un tiempo. Y el Señor incluso me dijo, creo que fue hace un día, Él dijo, examina la manera en que la gente ve a las personas de alto nivel que controlan la situación monetaria en este país, dice él. Se supone que esto es una economía de libre mercado. Y yo dije, sí. Entonces él dijo, ¿por qué la gente en Estados Unidos tiene una expectativa arraigada de que un pequeño negocio que vende cosas que nadie quiere debería poder cerrar? Porque claramente el dueño del negocio no es sabio. Él no sabe cuál es la cuota de mercado que puede cubrir. Él no sabe lo que la gente a su alrededor quiere. Y así, si ignoran su tienda durante 6 meses o un año, debería poder cerrar y salir del negocio. Pero, dijo, ¿por qué hay una expectativa profunda en el corazón de los estadounidenses de que cuando sus bancos están fallando, siempre se debe ayudar a los bancos? Y no pude responder a esto, pero es una expectativa porque he visto a personas en entrevistas diciendo con mucha confianza que tal o cual banco nunca puede quebrar. Nunca puede quebrar. Y estos son expertos de cabello canoso los que hablan. Y pienso, en el momento en que dices nunca, el cielo se pone a imprimir y diseñar una lápida para lo que acabas de llamar una situación que nunca ocurrirá. En el segundo en que dices nunca, cuando los oídos de Dios están atentos, la lápida ya se está diseñando y la gorda se está preparando su garganta para un área que nunca olvidaremos. Así que Joe Biden y todo lo que viene después de él es parte de la falla total del cuerpo de Estados Unidos. Así que todo lo que venga después de este hombre. Y yo estaba acostado allí pensando, ¿por qué Dios incluiría a Joe Biden en medio de objetos inanimados, como escuelas, como pequeños negocios, como agentes inmobiliarios? ¿Por qué incluirlo en la lista? Es porque él va a ser parte, dijo Dios, de una gran reacción política, social y económica. Eso va a poner a este país de espaldas de una manera que ninguno de nosotros jamás esperó. Va a ser un fallo sistémico, un fracaso desde la cabeza hasta los pies. Estados Unidos ha llegado a un punto de crisis nunca antes visto en su historia. Todos sus expertos dicen que si ocurre una crisis, un gran sí, hablan como si fuera imposible. Pero Dios ya ha revelado en este canal que habrá un colapso total de, por ejemplo, el mercado de valores. Esa profecía se llama Bajo el agua, donde el mercado de valores me fue mostrado. Y Dios me mostró que una pequeña parte de eso es donde ocurre toda la actividad que está manipulado, que la gente en este país hace mucho uso de información privilegiada, que toman el dinero de personas que ponen su dinero en acciones, bonos y futuros. No sé qué es eso. Y derivados. Tampoco sé muy bien qué son esas cosas, pero son términos que he escuchado.
Así que puedo decirlos, ponen su dinero en esas cosas. Y entonces el Señor dice, es igual que un juego de póker. Ellos recogen todas esas cosas y las llevan a la parte privada del mercado de valores. Y usan el dinero de la gente como fichas para jugar apuestas personales y está manipulado. Y por eso siempre ganan. Siempre ganan porque el juego está manipulado desde el principio. Así que ellos dicen, porque realmente tienen en su corazón, Dios me estaba diciendo, Él dijo, realmente tienen en su corazón la expectativa de que el gobierno nunca se sentaría a dejar que el 2008 vuelva a suceder. Pero va a estar fuera de sus manos. He estado hablando de una crisis que va a ser peor que la de 2008. Está verificado y documentado en el blog y está verificado y documentado en videos antiguos. Y voy a compartir de un video antiguo, un sueño muy extraño que tuve. Ese video se llama La crisis económica del caballo negro. Así que ellos dicen, si ocurre una crisis peor que la de 2008 o peor que cualquier cosa que hayan visto antes, no entienden que según sus propias palabras, peor que 2008, peor que cualquier cosa que hayamos visto jamás, significa que incluso ellos, los expertos, nunca jamás han visto, presenciado o vivido lo que están tratando de decirnos. Nunca puede suceder. No pueden explicar por qué dicen esto. Y Dios me decía que estaban siendo optimistas. Objetivo. Son arrogantes, pero en realidad están bastante asustados. Estados Unidos ha llegado a un momento de agitación política, social y económica como nunca antes. Ella ha llegado a un lugar del que he hablado antes, llamado convergencia. Todos los problemas, la tensión racial, el odio entre grupos, el extraño aumento de la ira que he advertido en este canal es una mezcla de muchas cosas. El daño en el brazo definitivamente ha cambiado el temperamento de muchas personas. Están actuando de manera errática. Están actuando de forma extraña. Están actuando agresivos como nunca. Y están siendo muy diferentes a sus personalidades normales. Pero también hay mucho calor social, calor racial que ha empezado a llegar a Estados Unidos. Hay mucha pandemia, estrés es como lo llaman. Hay mucha actividad demoníaca, está pasando mucho. Esto es cebollas y zanahorias y rábanos y todo tipo de trozos de venado en un solo guiso. La convergencia es tomar un gran cucharón y revolver ese guiso. ¿Y quién lo va a hacer? Sorpresa, sorpresa, los medios de comunicación. Aumentan los problemas entre ricos y pobres. Aumenta la compra de armas de fuego. Hablé de eso. Puedes ver lo que está pasando con la difamación del presidente anterior. Puedes verlo. Ciertas partes de la población solo están observando para ver cómo va a suceder. Y simplemente están sentados en casa, quizás con sus pequeños traviesos en las rodillas, meciéndose y diciendo, bueno, veamos cómo se desarrolla todo. Y Dios dice, todas estas cosas van a llegar a un punto de convergencia, personas que de repente se empobrecen y caen por las grietas. Aumentos bruscos en la indigencia, incrementos extremos en el crimen violento y la impunidad de los responsables de estos delitos. Ahora añade a eso el colapso financiero, el colapso del dinero y las duras pruebas económicas que vienen, el desempleo y la crisis salarial para las personas. Todas estas cosas han sido documentadas en las profecías y ahora hemos llegado al punto en el que empezaremos a verlas suceder realmente, supongo, y cómo se relacionan entre sí. Esto es lo que ocurrió al final, cuando Dios me dio esta palabra. Puedo decir honestamente que Dios ha dado muchas palabras de exhortación, enseñanza y edificación en este canal. Y ha dado muchas palabras de advertencia. Diles esto, Celestial, y díselo a mi pueblo. Dile a mi pueblo que se fortalezcan y que pongan su confianza en mí y que evangelicen más. Y dile a mi pueblo que se hagan más fuertes, porque verán muchas cosas antes de que yo venga, pero este consejo en particular. Cuando lo escuché por primera vez, fui reacia, pero ahora entiendo que este es un consejo que se está dando en todas partes. Y Noé volvió a venir a mi corazón. Así que esto ni siquiera es algo externo. Consejo. Lo que él dijo fue, diles que saquen dinero y se preparen. Dile a mi pueblo que lleve dinero a sus casas, que compren lo que necesiten y se preparen. Y tengo que decirlo, eso lo hizo muy real para mí. Eso lo hizo muy real para mí. Porque esto es, si quitas la palabra dinero, esta debe haber sido la frase que Dios le dijo a Noé
Sal ahí fuera, recoge a los animales, tráelos, reúne comida para ti y para los que vienen contigo. Reúne comida para los animales, llévalo todo al arca, Noé, prepárate. Así que esto ya no es una especie de prueba o simulacro. Dios estaba hablando sobre las criptomonedas y la gente solo pensaba, bueno, eso va a pasar en 2049. Y entonces empezó a suceder. Y al menos aquellos que eran honestos decían, sabes, yo escuchaba hablar lo celestial, pero solo pensaba que era para un tiempo mucho más lejano. Dios nos está diciendo que no seamos personas que dejan la mano sobre la mesa a quienes se la cortan. Y lo he estado diciendo en todos los videos antiguos desde 2009, bueno, no 2009, desde 2019, sobre las profecías que Dios me estaba mostrando sobre la cadena de suministro de Estados Unidos y cosas así, cuando el Señor decía, ¿cómo podemos ser tan imprudentes y no tener lo básico a nuestro alrededor que necesitamos? Y yo lo recalcaba. Decía, incluso si tienes hijos o no tienes hijos, ¿cómo puedes sentarte y solo tener lo que necesitas para el momento? ¿Nunca has oído hablar de las compras de pánico? ¿Nunca has oído hablar de gente que entra corriendo a la tienda y arrasa con todo? Y yo estaba hablando del saldo bancario y estaba hablando del poder del saldo bancario. Y yo decía, si te quedas ahí sentado, personas con saldos bancarios más grandes que el tuyo te quitarán todo. Porque ellos tienen la capacidad de comprar toda la tienda de un solo golpe. Por eso impusieron controles sobre los productos básicos en 2020, porque la gente rica tiene la capacidad de llevárselo todo. Así que esto es lo que el Señor estaba diciendo, que debemos tener dinero en casa y prepararnos. Esto no significa que puedas salir y decir, Celestial, la analista de inversiones lo dijo, que hay que ir y vaciar tu cuenta bancaria. Yo no he dicho tal cosa y me encanta el hecho de que esto esté en video. Nunca vienes aquí y me ves toda emocionada tratando de hacer el video más de moda. No puedo manejar las profecías de esa manera. Estas profecías son grandes cargas. Ahora, imagina si yo viniera toda agitada detrás de mi sábana brillante e intentara sensacionalizar lo que ya es tan difícil para la gente común. No puedo, no lo haré y nunca haré eso. Así que mantente sobrio en todas las cosas. No vayas a vaciar tu cuenta y sacar todo tu dinero y así activar todas las alarmas del IRS y TRS y luego vengan a visitarte, porque tienes 40 billones en casa bajo las tablas del suelo o en el granero. Tienes que orar a Dios para preguntarle qué es suficiente. Y aquí hay otro ejemplo bíblico que vino a mi corazón. Lo que vino a mi corazón es esto. Cuando caía el maná, la directiva de Dios era muy clara. Les dijo que salieran y recogieran por hómeres, un hómer por cada persona en la casa. Si son 6, recojan los 6 hómeres. Si sabes que solo son 3, recoge 3. Y dice, si sabes que lo que estás recogiendo es mucho y puedes compartirlo con la otra familia, entonces compártelo con la otra familia. Porque aquí está el asunto sobre la provisión de Jesús. Él determina si se va a echar a perder, si lo acaparas o no. Sé que el dinero no se echa a perder por ahora, pero esa es una muy buena regla general. Ora a Dios y averigua cuánto es suficiente. Si Él te dice que saques todo, entonces tal vez Él sabe eso. Quizás si esta crisis va a durar 1 año y medio, tu banco sea el siguiente. Así que si Él te dice que saques todo, entonces no quiere que estés parado llorando en medio de una corrida bancaria. Así que hazlo. Pero si Él te dice una cantidad, o empiezas a orar y sientes esto y luego vas y lo sacas, pero no te sientes en paz en tu corazón. No porque tengas miedo, sino porque simplemente no sientes que la paloma de Dios, la paz de Dios, se haya posado. Entonces ve y saca más, y ve y saca más. No seas como ese rey. Cuando el profeta estaba muriendo, le dijo, toma una flecha, golpea la flecha contra el suelo. Ahora un profeta está muriendo. Estas son personas de poder, la palabra de Dios está en su boca. ¿No sabes por qué este hombre te ha dicho que tomes una flecha y la golpees contra el suelo? ¿Por qué vas a venir y simplemente golpearla 3 veces, tercera, y luego te detienes? Sí, la golpeé. Y el profeta le dijo, eres un necio. Eres un tonto. Si hubieras ejercitado tu ira en la flecha, o al menos si hubieras continuado golpeando hasta recibir otra instrucción de detenerte, habrías aniquilado a tus enemigos. Totalmente. Pero como solo has atacado 3 veces y te has detenido, solo ganarás 3 batallas contra los sirios, y luego volverán como una espina y te atormentarán.
Y eso es lo que le pasa a la gente. ¿Quién no puede discernir las instrucciones divinas? ¿Quién no puede orar y pedir? No tienes que ser un gurú para escuchar la voz del Señor. Hay muchas maneras de alcanzar y lograr seguridad con el Espíritu Santo. Y por eso siempre he dicho que llegarían los días en que nuestro coraje, nuestra paz, nuestro testimonio de Cristo, quién es Jesucristo para nosotros, nuestra capacidad de descansar en Él, nuestra capacidad de tomar decisiones sensatas y sabias después de orar. No es cuestión de preguntarle a Doug y Katie, que viven al lado, bueno, ¿qué están haciendo ustedes para que nosotros también podamos hacerlo? Así no funciona. Siempre dije que esos días llegarían y ahora esos días están aquí. Bueno, un momento y leeré brevemente la profecía del caballo negro. Bueno, este mensaje profético se llama la caída económica del caballo negro y esto es aproximadamente de mediados del año 2022, el 26 de mayo. Así que recibí este mensaje cuando estaba casi dormida, pero era un mensaje tan diferente y por eso me desperté para grabarlo mientras me llegaba. Llegó sin ninguna puntuación. Era exactamente como los telegramas de antaño. Ya sabes, cuando decían, en camino, el caballo se enfermó, tuve que parar en el pueblo. Muy extraño. Era justo así. Palabras muy urgentes sobre la caída y el declive económico que se avecinan en Estados Unidos. Y solo voy a leer la parte que trata sobre la caída económica porque fue un mensaje muy largo y contundente. Dice S&P, Procter & Gamble. Las acciones caen, las grandes empresas sufren una caída, no hay ganancias en la economía, pérdidas récord. Publicado en los sectores de petróleo, trigo y cereales. Se avecinan despidos, como cuando Bank of America despidió a mucha gente hace años. Se aproxima una contracción económica para la mayoría de los países. Apretarse el cinturón, gastar menos. Sé prudente con tu dinero. La economía va a colapsar. Estados Unidos. La economía no producirá nada, no habrá comida, no habrá grano, no habrá metales, no habrá servicios, no habrá construcción, no habrá manufactura ni bienes dignos de exportación. Se avecina contracción, contracción, contracción. Prepárense, dice el Señor, prepárense. Envasar es necesario. Envasar es sabio. Si sabes cómo conservar cosas para el futuro, deberías hacerlo. Conserva verduras como hizo José. La conservación de granos salva vidas. Cuando no haya grano que encontrar, molerás lo que almacenaste para hacer harina y hornear tu propio pan. Enlata y conserva mientras puedas. Se avecina una escasez de trigo en Estados Unidos y en el mundo entero. El ángel del Señor viene. El ángel que trae colapso y dificultades económicas. El ángel que quita la paz del mundo está por venir. El ángel con la espada del hambre y la inanición está por venir. Hambre mundial como nunca antes se ha visto. Tus años buenos han terminado, América. Tus años bendecidos se han acabado. Los años malditos se acercan. ¿Qué harás? ¿Cómo lo afrontarás? Y lo dejaré hasta aquí. Era mucho más largo que eso. Hablaba de cosas como cómo la peste llegará a muchas naciones y alimañas. Y ratas tan grandes como gatos, y las vi, ese era el tamaño de las ratas. Y en esto, cuando estaba soñando, vi una revista llamada S&P, que ahora sé que está relacionada con Standard & Poor's. Y se abrió frente a mí con muchos gráficos complicados en su interior. Y no entendía esos gráficos, pero las páginas pasaron hasta un artículo a doble página titulado La economía no produce nada. Y en esa página había gráficos muy sencillos de leer, porque cada uno de ellos mostraba una total ausencia de cualquier cosa en la economía de Estados Unidos. Funcionando. Así que ya sabes, un gráfico se supone que debe ir así para mostrar vida, tiempo, aumentos y caídas. El gráfico estaba así, a lo largo del vector 0. Así que era simplemente plano en el suelo y todos los gráficos no tenían vida. Un gráfico decía cereales. Un gráfico decía metales preciosos. Un gráfico decía acero, otro decía manufactura, otro decía comercio, otro decía lingotes, otro decía metal, otro decía bienes y servicios. Y el gráfico estaba plano y muerto a lo largo del vector 0. Y así se escribió el artículo y esto es parte de lo que pude leer en el artículo, bendito sea Dios. Así que esto es lo que leí de ese artículo en mi sueño. La economía estadounidense está muerta. No esperes que Estados Unidos produzca nada, ni que pague un salario justo por mano de obra calificada. Eso es cosa del pasado.
Los ingresos de la clase media están siendo erosionados de manera constante. Cada vez más jubilados anticipados se ven obligados a regresar al mercado laboral al darse cuenta de que no podrán sobrevivir con ingresos fijos o ahorros, ni mantener su anterior nivel de vida. Cada vez más hogares de 1 o 2 ingresos se ven obligados a aceptar o buscar un segundo empleo. Cada vez se pierden más salarios a medida que la economía se reduce en ciertas áreas y consume buenas ofertas y salarios que de otro modo deberían haberse ofrecido. Los asalariados están limitados y el resultado es la pérdida de ingresos y trabajo desperdiciado. El segundo párrafo decía esto: la gente está sin hogar, pero aún no es visible. Es una pandemia dentro de otra pandemia. Dormir en el sofá y volver a vivir con los padres, con un ex compañero de cuarto o incluso con una pareja matrimonial son las principales formas en que las personas están enfrentando los problemas de desalojo y falta de vivienda por ahora. La magnitud del problema está siendo ocultada y retrasada por remedios de contención. Eso solo significa un método de parcheo, como tener algún lugar donde quedarse por el momento. La falta de vivienda es difícil de cuantificar cuando las personas aún no están en la calle. El problema parece estar contenido por ahora, pero en el futuro no lo estará. Y había mucho más en este artículo en mi sueño, pero después del segundo párrafo se volvió borroso, justo como cuando lees esas publicaciones caras como el Wall Street Journal y solo te dejan leer 2 párrafos. Y luego el resto tiene un muro de pago y tienes que pagar si quieres seguir leyendo. Así que Dios estaba hablando en esta profecía sobre cómo se acerca la retracción. Y lo estamos viendo ahora, menos de un año después, aunque ha estado ocurriendo un poco durante todo 2022. La retracción es cuando te piden que dejes la empresa aunque no quieras. Dios dijo que las grandes empresas prevén grandes pérdidas. Van a entrar en caídas importantes. Y como el recurso más prescindible después del espacio de oficina son las personas, se avecinan despidos en el mercado laboral. Las empresas ya se han deshecho del espacio de oficina, enviando a la gente a trabajar desde casa. Ahora Dios está diciendo que se desharán de las personas. Así que si comenzó como la gran renuncia en 2020, más adelante se convertirá en el gran despido y todos deberíamos escuchar y entender. Y aquí hay otra parte: contracción económica, desaparición de empleos, el empleo se vuelve escaso, trabajos tan mal pagados que la gente necesita 2 o 3 empleos para llegar a fin de mes y cubrir los gastos básicos. El trabajo a tiempo parcial será más común que un empleo decente a tiempo completo, con todos los beneficios esperados. Las personas jubiladas anticipadamente tendrán que volver a trabajar porque el tope de ingresos proyectado para su jubilación no será suficiente. Y las personas con ingresos fijos verán que lo que les da el seguro social solo les alcanzará para comprar menos. Y por supuesto, eso es debido a la inflación, que erosiona el poder adquisitivo del dólar. Quiero agradecerte por estar aquí conmigo en La Voz del Maestro. Yo soy Celestial. Todas las personas sensatas deberían buscar a Dios en este momento. Y eso es sabio. Noé llevó la comida que necesitaba para comer en el arca. Esto no era ciencia de cohetes. Si vas a estar en un barco y no sabes por cuánto tiempo, no seas como el rey con las flechas. Eso no es bueno. Escuchas que Dios está hablando de cosas como desalojos. Escuchas que Dios está hablando de cosas como la falta de vivienda. No juegues con el pago de tu alquiler. Por ejemplo, si tu banco tiene un problema y hay una corrida bancaria, lo primero que van a hacer es ir y presionar ese botón de poder del banco. Eso limita tus retiros en el cajero automático y también pone un tope a tu límite diario en línea. Pondrán un tope a cuánto puedes usar con tu tarjeta. Así que si sabes que tu hipoteca es mayor que el pago de tu tarjeta, te garantizo que si pagas con dinero en un sobre, lo aceptarán. No sabes si van a dar un periodo de gracia para cosas como el pago de tu auto y cosas así. Así que es bueno tener estas cosas si tienes el dinero disponible para sacarlo y tenerlo contigo. Porque en tiempos de prueba, cuando todos podrían estar tratando de pagar rápidamente la hipoteca, el día que escuchen que su banco está fallando, el banco no va a poder cumplir con esas cosas. Te van a poner límites por todos lados. ¿Y entonces qué harás?
Harás exactamente lo que hacen las personas que no se preparan, como dice el libro de Proverbios. Siempre empiezan a lamentarse. El lamento es el grito del corazón humano cuando ya no quedan respuestas. Así que esto ni siquiera es un consejo financiero, bendito sea Dios. Esto es simplemente sentido común bíblico de toda la vida. Noé era un preparador, hijos de Dios, y para la gente de las ciudades estoy con ustedes. Simplemente vamos a tener que confiar en Dios. Solo hay cierta cantidad de agua que puedes guardar en un apartamento. Dios los bendiga. Gracias a quienes me apoyan. Sus donaciones son muy bien recibidas. Si no he respondido a su correo electrónico, por favor tengan paciencia. Hay tantos correos electrónicos y eso es algo que quería mencionar. Si tu correo trata sobre algo que como cristiano sabes que puedes resolver tú mismo a través de la oración, entonces no hay necesidad de contactar a Celestial. No hay razón para enviarme un correo preguntando qué Biblia deberías comprar. La respuesta a eso es muy clara. Compra una Biblia en tu idioma, a tu nivel. Si puedes manejar la versión King James, adelante. Si necesitas una nueva versión King James, hazlo. Si recién estás empezando y el tú te está desviando, no escuches a los cristianos de 40 años. Son elitistas y no les importa que puedas tropezar si estás leyendo algo que es difícil para ti. Consigue una NBI, léela y bloquéalas. Por favor, solo dame un pequeño respiro con los correos electrónicos. Gracias a todos. Así que a todos aquellos que me apoyan, Dios los bendiga. Oro por ustedes, siembren o no. No es necesario. Esta es información gratuita, información de Dios. Está destinada a edificar, fortalecer, animar y también a enseñarnos. Honestamente, estas profecías me han enseñado dominio propio. El dominio propio es uno de los mayores frutos del Espíritu. Todos quieren decir lo amorosos que son y o no que tienen bondad. Créeme, los dones principales, perseverancia, mansedumbre, dominio propio. No puedes equivocarte con esas cosas porque en los últimos tiempos serán muy, muy necesarias. Solo mantén la cabeza fría y que Dios te bendiga hasta que nos volvamos a ver. Adiós.